De la mañana con 20 minutos, me voy con más información. El periodista Arturo Ángel Mendieta. Ahorita le voy a presentar la encuesta de Reforma después de aquí, de cómo le da la ventaja a Alfonso Durazo, Reforma en Latinos, de 6 puntos sobre Ernesto Gándara, y también la percepción o la calificación sobre Claudia Pavlovich. Está reprobada la gobernadora en más de 12 puntos. Arturo Ángel Mendieta, el proceso más violento de la historia estamos viviendo, mi estimado. ¿Qué dice tu análisis y recopilación? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? No, un gusto estar con ustedes. Pues sí, por lo menos de acuerdo a los seguimientos que ha dado consultores especializados en tema de violencia electoral, en particularmente una consultora de nombre Etelec, que ya tiene bastante experiencia en el seguimiento de este tipo de indicadores, y que desde hace pues, más o menos 3 años además los hace públicos. Antes solamente eran informes privados para sus clientes. Pues de acuerdo con ellos, desde el 7 de septiembre del año pasado, momento en que arrancó el proceso electoral actual, hasta el corte que ellos tienen actualizado al miércoles pasado, perdóname, se habían registrado 720 agresiones de todo tipo en contra de tanto de políticos en general como de candidatos. Esto en en aproximadamente 400 municipios del país, ¿no? Este tema de las 720 agresiones pues incluye desde amenazas verbales e intimidaciones hasta otro tipo de amenazas mucho más graves, como casos donde les han disparado a las casas de los candidatos o a sus vehículos, y hasta cosas pues de las más graves, ¿no? Como levantones de candidatos, secuestros, desapariciones y homicidios, ¿no? Entre estas 720 agresiones tenemos 88 asesinatos, lamentablemente, de integrantes de partidos políticos como de candidatos o aspirantes a una candidatura. Y de ese universo de 88, 34 son concretamente candidatos, precandidatos y aspirantes a un puesto de elección popular. Estamos hablando, Luis, que estas 720 agresiones pues nos arrojan un promedio prácticamente de 2 ataques todos los días desde que arrancó el proceso electoral contra integrantes de partidos políticos o contra candidatos, ¿no? El proceso electoral pasado del 2018, que de acuerdo con Etelec fue el más violento de todo el siglo, registró un total de 774 agresiones. Si estamos hablando de que para el para el miércoles de esta semana llevamos 720, lo que nos dice Etelec es que se va a sobrepasar este balance de las 774 agresiones, y esto convertirá evidentemente, pues cuando ya lo veremos confirmado en el balance final, seguramente en unas 2 semanas, pero esto convertirá al proceso electoral actual en el de mayor violencia del que haya registro, lo cual tampoco te diría que lamentablemente y tristemente sorprende, pues porque estamos hablando que pues 2019, 20, 21 pues también son los años con mayor violencia en general, ¿no? Sobre todo en temas de homicidios, pues tenemos 3 años pues en que seguimos ahí en el techo de asesinatos. Ustedes en Sonora evidentemente pues son de los protagonistas en ese tema, desafortunadamente, ¿no? Y pues bueno, tenemos estos ataques. Si nos acotamos concretamente a los asesinatos de candidatos, Luis, pues tenemos que estos 34 asesinatos se han distribuido en prácticamente la mitad de las entidades federativas. Los casos más graves son Veracruz, que acumula 8 casos de asesinatos de candidatos, Guanajuato con 4, Guerrero con 4, Oaxaca con 3, Jalisco con 2 casos, Quintana Roo con 2 casos, Baja California con 2 casos, y luego tenemos un caso en Tamaulipas, en Michoacán, en Querétaro, Nuevo León, Sonora, Chiapas, Chihuahua, Puebla y Morelos. Si ya hablamos de agresiones en general, bueno, esas prácticamente han ocurrido pues en 28 de los 32 estados del país. Y otro dato que me gustaría destacar es que hoy en Animal Político lo hacemos énfasis en él, pues es el de la impunidad, ¿no? Porque como ustedes bien saben, pues detrás de todos los delitos y el homicidio lamentablemente no es la excepción. El motor detrás de esto pues es que no hay castigo, ¿no? Y de estos 34 asesinatos te puedo confirmar que solamente en 6 de ellos ha habido detenidos. O sea, estamos hablando prácticamente de un promedio apenas en 1 de cada 4 asesinatos de candidatos hay personas detenidas, o que se anunció que en su momento había detenidos, perdóname,
sin que sepamos realmente si esos detenidos que se anunciaron hoy están bajo proceso, ¿no? Evidentemente, pues prácticamente en ningún caso está esclarecido, se manejan, los especialistas a los que hemos consultado, manejan como móviles, pues uno de ellos principalmente el voto del crimen, ¿no? Estos ataques de los grupos criminales en contra de candidatos que por alguna razón pues, no les gustan, son ajenos a sus intereses, pero también hemos tenido casos de robos, casos de venganzas personales y bueno, este tipo de situaciones que también se presentan en los homicidios en general en el país. Oye, y sí es el proceso electoral más violento, ¿verdad? De la historia. Pues sí, lo va a hacer seguramente, de acuerdo con los cálculos de EPELEC, terminaremos más o menos en 800 ataques en contra de candidatos aspirantes y precandidatos a un puesto de elección popular. Muy bien. Te agradezco mucho, mi estimado, como siempre, y pues estamos en contacto. Excelente reporte y numerología. Abrazo, buenos días. Buenos días, buen fin de semana. Igualmente, Arturo Ángel Mendieta, ese reporte en verdad sí hay que considerarse. Le decía, mire, esas son